especialidad. Uno son, uno son los errores innatos. Uy, me movió en la inmunidad, y en la segunda parte sería evaluación del paciente adulto con sospecha de inmunodeficiencia. Así que, bueno, muchas gracias, Adrián. Y te, si querés, iniciamos la presentación. Aclararle también a los alumnos que se anoten en el chat el nombre, apellido y DNI, así después controlamos la asistencia al módulo. Gracias, Adrián. Bueno, bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Leo, una vez más por la invitación y siempre un gusto compartir con vos y con todo tu grupo de gente estas charlas. Eh, bueno, vamos a comenzar. Entonces, estoy viendo, bueno, están casi todos unidos. No sé cuál es exactamente la modalidad, si se quieren dar video, si no se quieren dar video, etcétera, para que no me sienta tan solo. De todas maneras, lo que vamos a hacer en este rato es lo siguiente. Vamos a partir de los comentar o describir errores innatos de la inmunidad, vamos a ir tocando temas de laboratorio y temas de la función. Entonces vamos a mezclar lo que es inmunología básica o general, laboratorio y errores innatos de la inmunidad. Un poco con la idea de que sea más llevadero, más entretenido, más comprensible, unir un poco lo que uno realmente hace en la práctica diaria. A los fines didácticos, docentes, ¿cómo podemos nosotros dividir el sistema inmune? Esto es una especie de esquema donde nosotros vemos en la mitad izquierda de cada una de nuestras pantallas lo que es la inmunidad innata. Es decir, hay una parte del sistema inmune que tiene la capacidad en su naturaleza, en su ADN, digamos, de poder eliminar microorganismos y defendernos. Y tenemos dos partes. Una parte celular, tenemos células, y tenemos una serie de proteínas o péptidos que circulan en los humores y también tienen capacidad microbicida. Esta es la inmunidad innata humoral. Entonces, como vemos aquí, dentro de las células, y a eso nos vamos a referir en esta primera parte, células del sistema faucítico, como son fundamentalmente los macrófagos y los neutrófilos, que tienen una forma bastante parecida en su función o en cómo actúan. Y también tenemos las células NK o natural killer, que si bien funcionan de una manera distinta, también tienen capacidad para eliminar de manera innata determinados microorganismos. En la parte derecha de la pantalla vemos que la inmunidad, la otra parte de la inmunidad es la inmunidad adaptativa, antiguamente llamada adquirida. Todas son adquiridas. Pasa que lo que tiene esta parte del sistema inmune tiene la capacidad de adaptarse a las características del microorganismo agresor. Es como una parte plástica. Y bienvenido sea, porque la otra parte, la parte innata, que es más dura, una vez que el microorganismo tiene cierta capacidad para protegerse o eliminarla o esquivarla, ya está, puede pasar y continuar en su trayecto de hacer daño. Entonces, para eso necesitamos una parte que se adapte, que sea plástica, que tenga la capacidad de eliminar diferentes, en este caso, por ejemplo, si hablamos del dengue, alguno de los cuatro serotipos, por decir algo. Y tenemos un componente celular constituido por los linfocitos y un componente humoral constituido fundamentalmente por los anticuerpos. Esta forma, este esquema de dividir el sistema inmune, si uno lo piensa de esta manera, nos sirve en el consultorio, porque nos sirve qué estudios podemos pedir, nos sirve para cómo pensar en el paciente cuando tiene una determinada patología. Realmente es muy útil, no solo desde el punto de vista docente, sino desde el punto de vista práctico, como médico clínico, cuando nos enfrentamos a un determinado paciente. Ahora, este sistema inmune se puede enfermar. Y aquí están las patologías que puede enfrentar el sistema inmune, desde las reacciones de hipersensibilidad, todas las enfermedades autoinmunes,
y las enfermedades linfoproliferativas, cada una con sus diferentes características a las cuales ya las conocen muy bien, no me voy a referir ahora. Pero tenemos las inmunodeficiencias, las antiguamente llamadas inmunodeficiencias primarias, hoy llamados errores innatos de la inmunidad, y las inmunodeficiencias secundarias, las cuales no me voy a referir porque estos son expertos y mucho más expertos que yo en lo que es HIV. Pero vamos a hablar entonces de lo que son las antiguamente llamadas inmunodeficiencias primarias, hoy llamadas errores innatos de la inmunidad. Entonces, ¿qué son estas patologías? Son enfermedades congénitas, por definición, donde el organismo tiene una incapacidad para generar una respuesta inmune adecuada. Eso es un poco el concepto general de lo que son estas patologías. Ahora nosotros vemos sobre la derecha de la pantalla una torta donde vemos la distribución de lo que son los errores innatos de la inmunidad. Y podemos ver que el 50% aproximadamente están constituidos por los errores de anticuerpos de diferente tipo. Las combinadas un 20%, los celulares un 10%, los errores por fagocitos entre un 10 y un 20%, y los errores del complemento que constituyen un 2%. Esta torta de distribución no ha cambiado, diría yo, en los últimos 20, 25 años y más seguramente antes también, donde había digamos, otras estadísticas un poquito menos precisas que las actuales. Entonces, esta es la forma en que nosotros empezamos a pensar. Es decir, y como siempre se dice, es más frecuente la presentación infrecuente de una enfermedad frecuente que la presentación frecuente de una enfermedad infrecuente. Y en ese trabalenguas estamos diciendo que siempre tenemos que pensar en términos epidemiológicos, en términos estadísticos, y esto nos sirve para entender que lo primero que, las más frecuentes de todas son las por anticuerpos. No pensemos en las enfermedades raras, siempre pensamos en primer lugar en las enfermedades más frecuentes, que es lo más posible que tenga alguno de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas pueden tener estos pacientes? Y fíjense cómo se amplía el panorama y lo que en un principio creemos que eran solo infecciones y que como se describieron la gran mayoría de estas enfermedades, pero el espectro es cada vez más amplio y en la última década este cuadro ha ido cambiando. Entonces, las infecciones o la aparición de infecciones o más frecuentes o más severas o que requieren antibióticos endovenosos o por microorganismos realmente poco frecuentes, seguramente es la número uno o la forma más frecuente de presentación de estas enfermedades. Pero estos pacientes también pueden presentarse con enfermedades autoinmunes, con enfermedades linfoproliferativas, con enfermedades alérgicas. Tienen determinadas manifestaciones no inmunológicas en determinados síndromes que tienen otras cosas, como eczema, como plaquetopenia, etcétera, etcétera. Ataxia, telangiectasia, vamos nombrando diferentes síndromes o grandes síndromes. Y la aparición también de determinadas enfermedades inflamatorias. Es decir, el espectro clínico con el que se puede presentar o con el que se pueden presentar los pacientes con errores innatos de la inmunidad realmente es muy diverso y variado. Ahora, esto es tomado de una fundación, que es la Fundación Jeffrey Model. Jeffrey Model fue un adolescente que falleció a los 15 años por una inmunodeficiencia primaria hace más de 25 años. Y sus padres, Freddy y Vicky, crearon esta fundación y que sirve de sponsor en todo el mundo para trabajos de investigación. Hay centros Jeffrey Model en todo el mundo y nosotros en el hospital privado somos centros Jeffrey Model también, donde a lo largo de los años se determinaron cuáles son los signos de peligro que nos llevan a cualquier médico a sospechar la posible aparición de un error innato en la inmunidad. Y lo dejé en inglés porque lo dejé tal cual, lo he copiado tal cual está publicado por esta fundación. Y fíjense cómo dice, 4 más infecciones
otitis nuevas en un año. 4. 2 o más sinusitis serias o graves dentro de un año. 2 o más meses con antibióticos y que el paciente no mejore. 2 o más neumonías dentro de un año. Cuando los niños no crecen normalmente o no aumentan de peso. Abscesos de órganos profundos, abscesos de la piel o abscesos recurrentes. Candidiasis o infecciones micóticas de la piel. Necesidad de antibióticos endovenosos para curar a alguno de nuestros pacientes. 2 o más sitios de infecciones profundas, y esto incluye la septicemia o historia familiar de inmunodeficiencia primaria. Es decir, estos 10 signos son signos de alarma y nos deben llevar a nosotros a pensar que estamos ante la posibilidad de estar ante un paciente con un error innato de la inmunidad. No quiere decir esto que el paciente vaya a tener una enfermedad de este tipo, pero sí quiere decir que tenemos que pensar en ello. Y eh, eh, educar a la población médica y a los estudiantes de medicina en todos estos problemas médicos, en todos estos signos de alarma, ha llevado a que ha aumentado notablemente y exponencialmente la cantidad de diagnósticos de estas enfermedades que se han hecho en el mundo. Y esto ha servido para mejores tratamientos, que nuestros pacientes no se mueran, mejor sobrevida, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Y una de las cosas, como decíamos en uno de los cuadros anteriores, que le pasa a aquellos pacientes que padecen de errores innatos de la inmunidad, es la susceptibilidad a diferentes infecciones. Y fíjense, cuando hay un defecto en los linfocitos T, están expuestos a cualquier tipo de infección, ya sea por bacterias, virus, hongos, parásitos o micobacterias. Es decir, defectos en los linfocitos T, no hay distinción en el tipo de microorganismo a la cual están predispuestos los pacientes. Ahora, si el problema está a nivel de los linfocitos B, donde fundamentalmente está a nivel de los anticuerpos, van a ser infecciones bacterianas y algunas virosis. Si hay defectos en los fagocitos, van a ser infecciones bacterianas por hongos o micobacterias, y como vamos a ver en breve, un ejemplo. Esta enfermedad es realmente rara, como son los defectos de algunos componentes del complemento, las infecciones bacterianas son las que predominan. Y otra enfermedad realmente rara, como el defecto en las células NK, están expuestos o predispuestos a padecer los pacientes infecciones fundamentalmente virales. Entonces vamos a repasar un poquito algo de la función de cuáles son los mecanismos efectores del sistema inmune. Y fíjense cómo en el centro de este mundo, sobre la izquierda de la pantalla y en este color entre gris y marrón, aparecen los linfocitos CD4, que son las células que ustedes miden siempre cuando alguien tiene HB y las cuentan menos de 500, menos de 200, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la importancia? Porque realmente a partir de la función que tienen los CD4, aparecen o inducen a la acción o activación de otros tipos celulares. Y como vemos aquí arriba en color naranja, los linfocitos CD4, y como vamos a ver dentro de un rato son los T-helper-1, inducen a los macrófagos a que eliminen determinados fundamentalmente microorganismos intracelulares. La interacción de los CD4 con los linfocitos B a través de determinadas citoquinas los va a inducir a la producción de anticuerpos. Y teniendo en cuenta que los anticuerpos se van a pegar por su fracción FAB, por aquí, a un determinado antígeno y por su fracción FC a receptores que tienen en el neutrófilo, en la presencia de complemento, van a servir para eliminar microorganismos extracelulares. Y cierta interacción con los CD8 ante la presencia de determinados microorganismos intracelulares que estén dentro del citosol, como es el caso de los virus, va a hacer que aparezcan estos fenómenos de citotoxicidad, por los cuales directamente se van a eliminar aquellas células que tengan dentro de su citoplasma
los microorganismos. Y esto es otra de las maneras de eliminar microorganismos intracelulares mediante estos fenómenos de citotoxicidad. Este cuadro permite tener en pocas palabras y una sola imagen, y nos sirve para repasar un poco la función general de cómo son o cómo actúan, cómo son los mecanismos efectores del sistema inmune y cómo interactúa la inmunidad adaptativa con la inmunidad innata en este caso, como tenemos aquí los macrófagos y aquí tenemos la presencia de los neutrófilos. Ahora bien, recordemos la primera tabla, donde decíamos que teníamos sobre la izquierda la inmunidad innata con sus componentes celulares y con sus componentes humorales. Entonces, vamos a la anterior. ¿Y qué pasa cuando fallan los componentes de la inmunidad innata? En este caso, macrófagos, neutrófilos o complementos. Repasemos un poquito entonces cómo actúan los neutrófilos. Nosotros sabemos, y como podemos ver aquí, sobre el extremo superior derecho, el mecanismo de acción que tienen los neutrófilos, donde cuando aparece un determinado microorganismo, se produce una invaginación de la membrana celular, se aparece la formación del fagosoma, se va a unir luego el lisosoma, y dentro de este fagolisosoma se va a producir la lisis de un determinado microorganismo en mecanismos dependientes de óxido nítrico y por otro lado de oxígeno, con la formación de superóxido, peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los mecanismos a través de los cuales se va a producir la eliminación de microorganismos dentro de los neutrófilos. En pocas palabras, así es como actúa el neutrófilo, que junto con el macrófago y las células NK sirven para ingerir y destruir microorganismos y también células dañadas, porque los macrófagos sirven como esa especie de basurero que encontramos en el vaso, donde se van eliminando determinadas células dañadas. Ahora, estos mecanismos pueden fallar y aparecen errores innatos de la inmunidad, y como vemos mencionados aquí, y en negrita y sobresaltados son los síndromes neutropénicos, y en este caso no estoy haciendo referencia a las neutropenias, entre comillas, iatrogénicas que hacemos nosotros con drogas, sino las neutropenias congénitas, cíclicas o no, y la enfermedad granulomatosa crónica, los dos prototipos o los dos errores innatos de la inmunidad más frecuentes dentro de lo que es la innata. Después vemos que aparecen otras mucho más raras, como son los déficits de amiloperoxidasa, de moléculas de adhesión, de gránulos específicos, etc. Y en este otro diapositivo, como para repasar la función del macrófago, que funciona de una forma bastante parecida al neutrófilo, porque el macrófago tiene receptores para constituyentes bacterianos en su superficie, como podemos ver acá, receptor para el EPS, para manosa, para glucanos, etc. Y las bacterias expresan PAMPs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Este término PAMPs, y que lo van a ver descrito y escrito en la literatura ampliamente, hace referencia a estos patrones moleculares. Entonces, estos receptores tienen capacidad para reconocerlos. Ahora acá van a pasar dos fenómenos. No solo el fenómeno de digerir la bacteria, no solo el fenómeno de formar el fagolisosoma, etcétera, sino que, por otro lado, el macrófago va a tener capacidad para liberar, por un lado, citoquinas y por el otro lado, mediadores lipídicos como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrenos. Y nosotros vemos aquí que aparecen tres citoquinas que son muy importantes en lo que ha sido esta función inicial del macrófago, y citoquinas sobre las cuales leímos muchísimos en tiempos de COVID y de fiebre, que son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, porque entre sus funciones lo que hacen es elevar el umbral del centro termorregulador, y así es como se produce la fiebre. Entonces, por eso es que nosotros, cuando aparece la fiebre, enseguida pensamos que hay un fenómeno macrofágico dando vuelta, o la potencialidad de que haya un microorganismo que nos está afectando. Ahora, no quería dejar de mencionar
en este momento lo que son las células presentadoras de antígenos, que son, por un lado, el macrófago, el linfocito B, pero fundamentalmente la célula dendrítica. Células que tienen la capacidad de tomar proteínas extrañas grandes, transformarlas en péptidos muy pequeñitos, unirlas a estas otras proteínas que son las del complejo mayor de histocompatibilidad y de esta manera presentarlas a los linfocitos T. ¿Qué son estas células presentadoras de antígeno? Vienen a funcionar como una especie de nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Y aquí podemos ver, entonces, bien graficado en este fue un artículo que tiene ya muchos años, presentado en New England, y realmente que muestra gráficamente y de una forma muy simple y sencilla todo este fenómeno de la presentación de un antígeno, un linfocito T. Y nosotros rápidamente podemos ver cómo se unen la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Fíjense que acá tenemos un PAMP, estos patrones moleculares asociados a patógenos, reconocidos en este caso por una célula dendrítica, por un receptor llamado TOL, que tiene capacidad para reconocerlo. Y se produce la endocitosis, ¿no es cierto?, del patógeno, se lo degrada en un péptido, se lo acopla a una célula del complejo mayor de histocompatibilidad. En rojo lo que queda de este gran patógeno, que es este pedacito más chiquito. Y así puede ser este patógeno presentado en linfocito T, que tiene a su vez sus moléculas coestimuladoras. Es decir, necesitamos más de una señal, porque si nosotros con una sola señal eh, eh, pudiéramos activar un linfocito T, tendríamos una gran cantidad de linfocitos T activados, pero de esta manera nosotros nos aseguramos de que tiene que haber más de un mecanismo para que este linfocito T sea activado. Entonces, ¿cuáles son estos PAMs? Que sería la pregunta que yo me haría. Y aquí tenemos, entonces, tenemos patrones moleculares asociados a patógenos o a daño con sus determinados receptores. Y fíjense, puede ser un RNA de simple cadena o un RNA de doble cadena o una secuencia citosina-guanina o una flagelina. Si nosotros recordamos lo que son las Escherichia coli, infecciones urinarias, tienen flagelos para subir. Lipopolisacárido, agente causante de la sepsis. Ácido lipoteicoico, presentes permanentemente en los gram positivos, mananos o de actinglucanos que están en los hongos. Es decir, tenemos una serie de moléculas que son expresadas por determinados patógenos, pero lo importante es que nosotros tenemos que tener receptores que los reconozcan. ¿Para qué? Para poder eliminar ese patógeno. Y así es como actúa la inmunidad innata. Y en el medio de todo esto, a su vez, libera citoquinas. ¿Qué van a hacer las citoquinas? Tienen varias funciones, no solo que nos van a dar la fiebre, sino van a ser las moléculas que van a unir, van a servir para darle cierto mensaje al linfocito T para que sea activado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Me escuchan? ¿Están todos? ¿Están durmiendo? ¿Dónde están? Bárbaro, Adrián, fantástico, te escuchamos bien. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. bueno, no vamos a preguntar ahora entre médicos que levanten la mano, pero no me gusta sentirme solo. Bueno, No, no, te lo apagué la cámara para mejorar el audio, pero te escucha bárbaro. ¿se escucha bien? Bueno, perfecto. Sí. Entonces, y después aparece como otra célula de esta inmunidad innata, esta célula NK o natural killer, que esta célula NK tiene como particularidad que actúa distinto. ¿Cómo actúa la célula? La célula NK actúa lisando, produciendo citotoxicidad a dos tipos de células, a una célula que esté injuriada o a una célula infectada por un virus. ¿A qué le llamamos célula injuriada o biotransformada? Son las células tumorales. Las tumorales, célula distinta y va a producir la lisis. Y la célula infectada por un virus también le va a producir la lisis. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo pasa esto? Y esto sucede porque cuando una célula está injuriada o biotransformada o una célula está infectada por un virus, deja de expresar en su superficie las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Molécula de histocompatibilidad de clase 1, que es esta molécula que se expresa en todas las células nucleadas, excepto en los glóbulos rojos, y que nos sirve para diferenciarnos a unos de otros.
Entonces, cuando una célula está biotransformada o injuriada o tiene un virus, deja de expresarlo. Hace que ese receptor vaya para adentro. Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ese receptor mantenía la célula NK inhibida. Cuando la molécula de histocompatibilidad se endocitó, la célula NK se pasa a activar y automáticamente produce la muerte celular de las células con las cuales contacta. Eso por un lado. Y por otro lado, la célula NK, cuando está activada, tiene una enorme capacidad para segregar interferón gamma. Y esta gran secreción de interferón gamma produce o genera una especie de estado antiviral. Entonces tenemos que, por un doble mecanismo, la célula NK es una célula muy importante para generar o protegernos de los virus. Yo acá les voy a mostrar una foto y nos vamos a concentrar en primer lugar en esta historia. Fíjense, este bebito en ese momento tenía 2 años. Y algunas cosas que nosotros nos llamaron la atención cuando fuimos por primera vez a la consulta. Primero, su estado nutricional muy deficitario, un chico realmente desnutrido. Dos cosas que nos llamaron la atención y que en lo personal no había visto en niños, que son estas uñas en vidrio de reloj que lo habíamos visto en manos, pero también las tenía en los pies, por una cuestión defectuosa del fotógrafo, que en ese momento fui yo, que se ve con mucho brillo, pero tenía estos, tanto en manos como en pies, a los 2 años, esta, esta deformidad en las falanges distales propio de aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas. 2 años tenía, con abscesos perineales y tenía un rash cutáneo que aquí no se termina de apreciar bien. 5 hermanos muertos, neumonías recurrentes, vamos a ver otra diapositiva, neumonía por hongos. Entonces, varias cosas nos llamaron la atención porque era un bebé muy, muy enfermo, con una afección pulmonar que parecía por lo menos crónico, que no lo había dejado niñito en paz por sus afectaciones en uñas y dedos, abscesos recurrentes, neumonía por hongos, rash cutáneo, tenía muchas cosas para tener esta edad. Entonces, ahí fue cuando nosotros pensamos más su historial familiar, hermanos muertos, pensamos en una enfermedad genética. Y en algo parecía, cuando vamos sobre la izquierda de la pantalla, que aquellas enfermedades de la inmunidad innata en general forman poco pus o no lo forman, y hay presencia de granulomas. Tienen infecciones por bacterias de poca virulencia o por hongos, afección de la piel, forúnculos, abscesos viscerales, linfadenitis. ¿Y qué es lo que falla en la más frecuente de estas, que es la enfermedad granulomatosa crónica, que es lo que tenía este niño? Hay una falla en la generación de todos los productos derivados de la cascada respiratoria, es decir, de la producción del superóxido, peróxido de hidrógeno. O sea, uno de los dos mecanismos microbicidas que tiene el neutrófilo no funciona. Tienen dos otras cosas, que es pobre cicatrización y retraso en la separación del cordón umbilical. ¿Por qué? Porque más allá de el neutrófilo y el macrófago, pero fundamentalmente sirven para producir esa endocitosis, esa fagocitosis de células dañadas o muertas, que es lo que pasa con las células del cordón umbilical, que necesitamos que en un plazo de menos a 10 días se caiga, y acá estamos hablando en general de 20 o 30 días, que es lo que había pasado con este bebé. Aparecen estas neumonías por hongos, por IFAS, lavado bronquial alveolar con IFAS. Entonces, lo importante o lo interesante, o lo que nos llamó la atención de este caso, fueron varias cosas, como mencionamos recién: enfermedad crónica, infecciones recurrentes,
2 años de edad, desnutrición. Es decir, algo pasaba en este caso y cómo es lo que pasa en estas enfermedades, donde lo que está afectada es la cascada, algunas de las enzimas que participan en la alteración genética de algunas de las enzimas que participan en la cascada respiratoria, que tiene la capacidad de producir estos radicales oxígenos tan importantes en la actividad microbicida que tiene el neutrófilo. Fíjense, granulomas, periodontitis, granulomas en el tracto digestivo con obstrucción, es decir, al no tener el neutrófilo capacidad bactericida, el organismo se defiende de otra forma y se defiende formando granuloma y de allí aparece el nombre de enfermedad granulomatosa crónica en este grupo de pacientes que tienen una sobrevida realmente disminuida, como fue, bueno, el caso de este niñito. Entonces, hicimos una mención de cómo funciona la inmunidad innata. Vimos este caso, que es un caso emblemático de enfermedad granulomatosa crónica, donde lo que falla es uno de los componentes de la parte celular de la inmunidad innata, como veíamos en el primer diapositivo, al que siempre me refiero, que es falla en el neutrófilo, falla la cascada productora de radicales oxígeno. Entonces, vamos a evaluarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, lo que hacemos siempre en el hemograma y contamos los leucocitos y podemos contar las células NK por mK en el citómetro de flujo y no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo dijimos nosotros que funcionaba el neutrófilo? A través de mecanismos de óxido-reducción. Entonces, la oxidación de determinada cosa produce, en este caso, un efecto microbicida. Ahora, nosotros tenemos en nuestra vida diaria efectos de oxidación. Por ejemplo, las frutas. Nosotros dejamos la fruta al aire y cambia de color. Bueno, basado en eso, en este fenómeno oxidativo, es que nosotros podemos hacer estudios funcionales del neutrófilo. Y uno de los estudios funcionales del neutrófilo es estudiar la capacidad de reducir el nitroazul de tetrasolio y cambiarlo de color. Que normalmente cuando nosotros ponemos este componente, si el neutrófilo funciona bien, le produce un cambio de color y aparece esta coloración azul negra. Ahora, si no funciona, esto es tomado de un paper, pues es un estudio un poquito, no diría dificultoso de hacer técnicamente, pero a veces no es tan limpia la imagen, entonces se trata de aprovechar imágenes ya hechas. Pero fíjense, aquí no tiene capacidad ese neutrófilo de funcionar, no le afecta al nitroazol de tetrasolio. Este es un neutrófilo de un paciente con enfermedad granulomatosa crónica. Es decir, basado en el fenómeno de oxidación, el neutrófilo no lo tiene y no le cambia de color. Ese es un test que nosotros podemos hacer. Pero tenemos otro test, que es el test de la dihidrorrodamina, basado en lo mismo. Recuerden que en el citómetro de flujo incide un láser, incide sobre una célula, esa célula ejerce cierto efecto sobre ese láser, le cambia la longitud de onda, un software lo lee y lo pone en un determinado lugar. Bien. Entonces yo puedo estimular a mi neutrófilo con la dihidrorrodamina. ¿Y qué hago? Si mi neutrófilo funciona, mi neutrófilo va a tener su capacidad oxidativa perfecta. Entonces va a hacer que la incidencia de ese láser se mueva para otro lado. Y como podemos ver acá, el neutrófilo funciona bien, se movió la capacidad de enviar un láser, le cambia un poco la frecuencia, lo mueve. Fíjense si el neutrófilo, yo le incido un láser, mi neutrófilo no funciona, entonces si no funciona, ¿qué hace? Y va a incidir más o menos en el mismo lugar. Esto es el test de la dihidrorrodamina, es decir, basado en la capacidad oxidativa que tiene el neutrófilo, yo puedo medirlo a través de un color, que es el test del nitroazul de tetrasolio. Lo puedo medir en el citrómetro de flujo a través de la capacidad que tenga de cambiar la incidencia del láser. Entonces, yo de esta manera
puedo determinar si mi neutrófilo funciona o no funciona en cuanto a su capacidad microbicida. Y esta es la manera en que se hace el diagnóstico con este test de la dihidroramina de que un determinado paciente padece enfermedad granulomatosa crónica. ¿Se entiende? ¿Se entiende bien, Leo? Sí, bárbaro, bárbaro, Adrián. Fantástico. Sí, eso es importante. Perfecto. ¿Eh? Bueno, que se entienda que el resto de los que estamos, si estuviéramos presencial ya estaríamos hablando y discutiendo un poco, pero bueno, esto se hacen charlas un poco más duras, pero bueno, no importa. Yo sé que Fabri debe estar presente y que José debe estar presente, así que no me preocupo, después ya se van a contactar, se van a conectar ahí en Seguro. video. Bueno. Ahora, volvemos al primer diapositivo. Teníamos las células por un lado y teníamos las proteínas del complemento. Entonces, el sistema del complemento es un sistema de proteínas séricas, como dice bien aquí esta diapositiva, y de membrana, que normalmente están inactivas. El complemento no funciona. El complemento está inactivo. Podemos tener semejante sistema. Circula inactivo. ¿Pero para qué sirve? Para eliminar microorganismos. Es muy fácil. El sistema de complemento, a través de su vía lítica final, puede producir un poro cuando se activa en un determinado microorganismo. Y siempre tiene que estar adherido a la membrana. ¿Pero qué nos pasa a nosotros, las células humanas? Las células humanas tienen mecanismos inhibitorios que hacen que este sistema esté inactivo, aunque se asiente en nuestras membranas. Y como podemos ver acá, tenemos la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alterna. La vía clásica depende de los anticuerpos, es activado por complejos antígeno-anticuerpos, y la de la lectina y de la activadas por microorganismos. Y se activan dos grandes convertasas, como el AC3 convertasa y la 5 convertasa. Activan la vía lítica final común, ¿dónde? Sobre la membrana de un microorganismo. Se activan adheridos a membranas. ¿Y por qué no se activan adheridos a en las membranas propias? Porque tenemos moléculas inhibitorias que no lo... Perfecto. Y así se produce la vía elíptica fina. Pero acá viene parte del problema. ¿Qué pasa en las actividades, en las enfermedades autoinmunes? En las enfermedades autoinmunes, los complejos antígenos anticuerpos presentes se asientan sobre determinadas superficies celulares, se activa el complemento y donde producen el poro, en vez de producirlo en la membrana de microorganismos, lo producen en la membrana de una célula del riñón, del cerebro, y aparece la cerebritis, la nefritis, la vasculitis, la neumonitis, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los mecanismos protectores no alcanzan. Es tan brutal la cantidad de complejos que se activan y ahí aparecen fenómenos de la enfermedad. Ahora, de efectos de estos moléculas que produzcan infecciones son realmente infrecuentes. Pero una de las enfermedades más frecuentes es el defecto en una de las proteínas inhibidoras en la membrana. El que en este caso es el inhibidor de la el primer compuesto que han visto en nuestra vida, que es una enfermedad autosómica dominante, donde hay en el 50% de mutaciones espontáneas del inhibidor del C1, y donde nosotros lo que tenemos que hacer es le dosamos el C4. El C4 bajo hace el diagnóstico de enfermedad hereditaria. Me parece que no se está A viendo ver, la presentación ahí, Doc. Algo pasó, No. algo tecnológico pasó. Ahí lo vemos Sí. de vuelta. ¿Volvimos? ¿Volvimos a la vida? Sí, sí, Ahí sí, está. ahí está, Adrián. Wow.
Perfecto. Ahí está. Algo tecnológico pasó, no sé qué habrá pasado. Bueno, de todas maneras, tenemos una falla en la cantidad de C1 inhibidor, que es la tipo 1, la tipo 2 hay una alteración en la función, y hay una que es con C1 normal y sigue habiendo episodios de angioedema. Fíjense acá, dos casos, la forma, esta es una forma habitual, hay edema de manos, de pies, en la cara, etcétera. Y así se presentan los pacientes en general en la adolescencia o antes. Pero fíjense en esta jovencita lo que pasó. Como acá vemos en la región infraumbilical una cicatriz, porque tuvo una brutal crisis abdominal y terminó con una laparotomía exploradora. Y lo que estaba teniendo era una crisis o episodio de angioedema. ¿A qué voy con esto entonces? Los defectos en los componentes de complemento realmente es infrecuente que son que predisponen a infecciones, pero defectos en las proteínas reguladoras del complemento, y en este caso el C1, el inhibidor del C1, son 4 las proteínas inhibidoras, puede generar la aparición de esta patología, que es el angioedema hereditario, y en el cual los infectólogos pueden ser y son muchas veces consultados. Otra de las proteínas que puede fallar, que es el CD59, una proteína que le da estabilidad al glóbulo rojo y cuyo déficit es productor de la aparición de la hemoglobinuria paroxística nocturna, enfermedad bastante infrecuente también, pero es otra de las proteínas reguladoras del complemento la que puede fallar. Es decir, ¿a dónde voy con este mensaje? Que rebobinando, recopilando la información, tanto los componentes celulares de la inmunidad innata como componentes humorales de la inmunidad innata, en este caso proteínas reguladoras, pueden fallar, tanto en su cantidad o en su función, y pueden generar de esta manera algún error innato de la inmunidad con diferentes manifestaciones clínicas, y que nosotros, con nuestra condición de médicos clínicos generales o especialistas, vamos a ver estos pacientes y debemos tener una noción o una idea de qué es lo que le debemos pedir en el laboratorio para progresar en el diagnóstico. No sé, Leo, si querés que paremos, usted, ¿cuál es su costumbre? Parar un ratito, porque hasta acá llegamos con inmunidad innata, después vamos a seguir con adaptativa. Como, ¿quieren que descansemos un ratito o seguimos? No, seguimos, Adrián, seguimos. Estamos bastante Vale, entretenidos. así, bueno, no sé si entretenido, pero es lo que nos toca en este sábado. Pero así después dejamos, si querés, espacio para preguntas, un poquito discutimos, charlamos algunas otras cosas que siempre quedan dudas o preguntas, o ponemos otra clase y seguimos hasta las 2 3 de la tarde, como quieran ustedes. Bueno, Te iba a preguntar algo, Adrián, con respecto a, ya que podemos hacer una pausa, con el tema del angioedema hereditario. ¿Esto se puede sí, ver en adultos jóvenes? Porque veo ahí la foto de una chica que parece de una edad mayor. Si esto puede ser, puede aparecer alrededor de los 30 años, si puede ser también inducido por alguna medicación que no sea algún inmunomodulador, como sí. anticonceptivos, esas cosas. Bueno, ahí un poquito ahí saquemos lo de hereditario y digamos, tenemos que echar o hablar de angioedema, paciente con angioedema. Esta, por ejemplo, a la derecha, la chica operada está en la escuela primaria, es una foto de una chica chiquita, y la otra también adolescente avanzada, no es gente adulta, son con angioedema. Pero es que el hereditario en general, más allá de las tipo 1 y tipo 2, como vemos en el diapositivo, es muy raro que aparezcan después de la adolescencia, realmente casi que te lo descarto. Pero viene muy bien la pregunta que vos hiciste, porque ahí aparece el tercer tipo, que es con C1 normal, que depende de estrógeno. Y ahí aparecen, ¿a quién afecta? Mujeres cuando toman anticonceptivos, embarazadas o en la menopausia, cuando empiezan con reemplazo hormonal. Y eso sí se ve, Leo. Y nosotros describimos el primer caso en la Argentina con defecto en el factor 12, que es el primero descrito, el factor 12 de la cascada de la coagulación que generaba esta patología. Y hoy hay 4 defectos genéticos más descritos. Es decir, Para el audio. y por otro lado, ¿se escucha? Sí, Sí, sí. sí, sí, te escucho ¿Se bien. escucha bien? Ah, y por el otro lado,
están los que son los pacientes con angioedema adquirido, esos son la gran mayoría o el grueso que aparece en la adultez, que dependen fundamentalmente por drogas, como son, mencionamos anticonceptivos, antiinflamatorios, antihipertensivos, que son los tres que van por lejos a la cabeza, y después aparece una larga lista de misceláneas. Pero si uno tiene que armar, siempre creo que lo más importante es tener un esquema mental para ver qué hago con un paciente que viene con angioedema. Punto uno, la edad me empieza a ayudar. Punto dos, le tengo que preguntar qué remedios toma. Y punto tres, en el laboratorio, el C4 es lo que empieza a poner un poquito de luz en cuanto al diagnóstico, porque ahí si el C4 está realmente bajo, y en general estos pacientes tienen 0, 1, pero un valor hasta 14, 15, y ya se es diagnóstico y es una enfermedad rara. Y en el adquirido es todo normal, en otros que tienen C1 normal, el hecho de la droga, o qué drogas toman, que en general son mujeres que tienen reemplazo hormonal, te ayuda al diagnóstico. Es un poquito el esquema rápido a veces que uno tiene, pero el hereditario después de la adolescencia es raro, excepto el que tenga C1 normal. ¿Está Bien, bien? bien, pero justamente estaba viendo, sí, una paciente que en realidad miraba como viene, como si fuera una enfermedad inflamatoria pélvica, porque hacía episodios de dolor abdominal y en las imágenes aparecía eh, líquido en cavidad, inflamación intestinal, intestino delgado. Una paciente de 32 años, como si fuera algo inflamatorio, por ahí al principio sospechamos una enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente me la mandaron para descartar toda la cuestión infectológica, pero tenía siempre en estos episodios angioedema de labio, angioedema de cara, en manos. Bueno, pero me parecía muy grande para una hereditaria, como que la había leído yo. Me la mandé obviamente al servicio de inmunología para que la valore. Pero bueno, por eso te consultaba y la única medicación que tomaban eran anticonceptivos. Entonces, bueno, le suspendimos los Sí, anticonceptivos, pedimos todo el laboratorio pero no parecía una cuestión infectológica. Y por ahí estos cuadros de dolor abdominal con inflamación intestinal lo había leído yo en esta patología. Y justo mostraste la foto de la chica que le hicieron la laparotomía y por eso se me vino a la mente la paciente. ahí el diagnóstico es en el medio de un episodio, un ataque de abdomen, y vos lo que ves es el engrosamiento de la pared, que se ve que es realmente importante, y listo. Y si no, con una ecografía, un buen ecografista también te hace el diagnóstico, pero es engrosamiento de la pared. Vos le tenés que decir, tenés que buscarme el grosor de la pared, así directamente, vas ahí. Pues el líquido en cavidad no te ayuda demasiado el diagnóstico, es el grosor de la pared, con TAC, ese es el diagnóstico. Y si no lo tuvieras, por la razón que fuere, un ecografista, pero que sepa lo que tiene que buscar y ahí te ayuda. Y es probable que ese paciente tenga una forma de angioedema de estas, angioedema hereditario con el C1 inhibidor normal y con C4 normal, y le sacas el anticonceptivo y se curó. Es bastante probable. Lo que hay que hacer es el estudio genético buscando la mutación de una proteína que es el SERPIN1 en el factor 12. Directamente van y buscan esa mutación y ahí está. Este es el diagnóstico. Muchas gracias por la interconsulta, Adrián. Siempre un gusto, mi querido amigo. Bueno, entonces Seguimos, seguimos. vamos a repasar, volvemos a los mecanismos efectores, volvemos al CD4 y cómo interactúa con el macrófago, con el linfocito B y con el CD8 y cómo de esta manera son eliminados microorganismos intra o extracelulares. Bien, ahora, cuando hablamos del CD4, y hablamos de citoquinas, el CD4 no es una molécula estanca, el CD4 es una molécula absolutamente dinámica. Y dependiendo de cuáles son las citoquinas presentes en el medio inicial de la estimulación, se va a diferenciar en TGLPR1, TGLPR2, TGLPR17, T reguladores. Hay un par más, pero me quise concentrar en estas porque tienen mucha implicancia, fundamentalmente desde el punto de vista infectológico, a ustedes les va a ser de interés. Ante la presencia de interferón gamma, que se va a diferenciar en TGLPR1, que va a segregar más interferón gamma, este TGLPR1 fue inicialmente activado por un macrófago, por un microorganismo intracelular. Ese macrófago que segregó interferón gamma,
hizo que el CD4 segregara interferón gamma y el TGLP1, que va a segregar más, va a actuar macrófago inicial, lo va a activar y va a inducir la lisis de ese microorganismo que está dentro de ese macrófago, dentro de una vesícula. Así funciona. Pero a su vez va a inducir a que los linfocitos B produzcan más inmunoglobulina G y en algunas situaciones el acceso el aumento de la actividad de estos GLP-1 participan en alguna medida en la génesis de las enfermedades autoinflamatorias. O sea que acá tenemos la función biológica normal y cómo puede actuar en determinadas patologías. En este caso, los TGLP-1, una de las tantas subclases de linfocitos TCD4. Ahora bien, si en ese momento inicial de estimulación de células presentadoras de antígeno CD4 aparece interleuquina 4, ya ese CD4 se va a transformar en TGLPR2. Y ese TGLPR2 va a segregar otras citoquinas como vemos acá. 4, fundamentalmente la 5 y la 13. ¿Y para qué va a servir fundamentalmente el TGLPR2? A través de la interleuquina 5, es una de las tantas eosinofilopoyetinas, la interleuquina 5. Interleuquina 5 va a activar eosinófilos fundamentalmente, va a hacer que haya un aumento en la producción de eosinófilos en la médula ósea, un aumento en la liberación de eosinófilos de la médula ósea, y va a haber un aumento de la aparición de eosinófilos en los tejidos. Fíjense que hoy por hoy, seguramente y todos conocen, que tenemos antiinterleuquina 5 disponible en el mercado para tratar estas enfermedades. Y la interleuquina 4 y 13 van a ser grandes inductores de inmunoglobulina E que participen en fenómenos alérgicos. Ahora bien, ¿cuál es la función biológica de los TGLPR2 y a través de la secreción de estas citoquinas? Eliminar helmintos, eliminar gusanos en el intestino. Acá está. Eliminar helmintos en el intestino. Esa es la función porque a través de la secreción de inmunoglobulina E se va a pegar en la superficie del helminto y los eosinófilos que tienen receptores para IgE lo van a rodear y van a liberar toda una serie de las proteínas que tiene el eosinófilo dentro de su maquinaria intracelular y de esa manera va a intentar producir la lisis de un determinado alimento. Esa es la función biológica entonces que tiene esta célula. Ahora bien, aparece esta otra célula que es el TGLPR 17, cuando en el magma inicial de presentación hay pequeñas cantidades de interleuquina 6 y 23. Se va a diferenciar en TGLPR 17, gran productor de interleuquina 17 y 22, y que van a servir para la eliminación de bacterias extracelulares a través del reclutamiento de polimorfonucleares neutrófilos, como veíamos en dispositivos previos. A su vez, van a ser inductores de la secreción de péptidos antimicrobianos, fundamentalmente en la mucosa intestinal, y en alguna medida van a participar de los fenómenos o enfermedades autoinmunes. Es decir, este CD4, que ustedes conocen también y saben contarlos y los piden habitualmente, se va a diferenciar en diferentes tipos celulares de acuerdo a las citoquinas que aparezcan. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros activáramos linfocitos y no tuviéramos ningún mecanismo para detener este fenómeno? Aparecen las enfermedades linfoproliferativas autoinmunes, o el síndrome síndrome de linfoproliferación, de autoinmunidad y linfoproliferación. Entonces, aparece esta célula que es la célula T reguladora. La T reguladora segrega citoquinas como el factor de crecimiento beta o interleuquina 10, que tienen fundamentalmente como función ser inmunorreguladoras, autoinflamatorias y en alguna medida detienen esta cascada de activación linfocitaria. Estas son a grandes rasgos las subclases o subtipos del linfocito TCD4 con sus diferentes funciones y las citoquinas que se agregan y que nos permiten a nosotros marcarlas y tratar de diferenciarlos en el sitio. Ustedes ya aparecen
GPR22 con sus funciones, los reguladores folículos. Volvemos a un poco este diapositivo inicial, donde hablamos un poco de los efectos de la inmunidad en la primera parte, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las inmunodeficiencias celulares y las combinadas. Aquí ya lo que falla es el CD4, y si falla el linfocito TCD4 estamos en problemas serios, porque o esto afecta a todos estos mecanismos efectores. Afecta, no hay activación de macrófagos, no hay cooperación con el linfocito B para que se agregue anticuerpos, no hay cooperación con el linfocito para que aparezca una manera o queden expuestos que sufran de de enfermedades con microorganismos intracelulares, como que veíamos en los inicios. Entonces, acá estamos en problemas realmente serios con estos pacientes. ¿Y cuáles son? El prototipo de este es una deficiencia C. Disculpa, no sé si se me cortó a mí o no, no No, estoy se viendo la volvió a pantalla. cortar, Leo. Se volvió a cortar Leo recién. Ahí. Le pregunto a Adrián. ¿Estamos? A ver, Ah, no estamos viendo la pantalla, Adrián, pero ¿Cómo? ahí sí. no estamos viendo la pantalla. Ahí ¿Eh? volvió, ahí volvió. Bueno, eh, Ahí te veo, Adrián. bueno, ¿me escucha yo? ¿Vamos? Sí. ¿Me escucha Leo, Fabri, José? Sí, Doc. Sí, se escucha. Bueno, Ahí se escucha. perfecto. Gracias, Fabri. Gracias, Fabri. Sí, sí, Entonces, ahora sí. bueno, estas inmunodeficiencias combinadas tienen esta característica clínica. Aparecen tempranamente, antes de los 6 meses de la vida, y van a ser consultados los pediatras y los infectólogos pediatras y los inmunólogos. Y aparecen estas infecciones recurrentes por virus, por hongos, por micobacterias, infecciones oportunistas, chicos que no crecen. Y aquí empiezan a aparecer los problemas. Es decir, es muy raro que un bebé antes de los 6 meses esté tan enfermo. Estos son niñitos realmente muy enfermos. Y nosotros tenemos por nuestro esquema de vacunación acá un problema por la BCG, ¿no es cierto? Y es porque pueden aparecer infecciones fatales por vacunas a virus vivos atenuados, por BCG. Y el otro problema que tenemos son las transfusiones de producto de la sangre, porque podemos producir una enfermedad injerto contra huésped y producir la muerte de ese niño. Ya en los Estados Unidos existe el diagnóstico de precoz de estas enfermedades, y junto con fenilcetonuria con tiroides se hace un dosaje de TREX, que son restos celulares del linfocitos que se hacen en los recién nacidos para la detección del recién nacido de estas inmunodeficiencias primarias, que si bien es rara, es potencialmente fatal. Y ahora vamos a ver bien por qué.
Porque básicamente lo que se altera es el fenómeno de la maduración linfocitaria que se produce o en el timo o en la médula ósea, que depende de citoquinas o de determinadas enzimas, y lo que fallan son enzimas. Alguna de las enzimas que lleva a la maduración del linfocito B o el linfocito T falla, evita que se exprese el receptor en la membrana y aparece esta terrible enfermedad, que es la única emergencia inmunológica que hay. La combinada severa es una emergencia inmunológica, porque una vez diagnosticada, rápidamente hay que actuar. Entonces, ¿cuál va a ser el motivo de consulta para ustedes? Infecciones de todo tipo antes de los 6 meses de la vida, bacterianas, virales, por hongos, parásitos, aparece de todo. Donde empezamos a contar, pedimos rápidamente dosaje de inmunoglobulinas, 0. Contamos linfocitos, nada. Podemos llegar a haber tenido ya problemas con la BCG. Entonces, pero lo importante de tener en cuenta nosotros como médicos es que estos niños se los trasplanta de médula ósea y se curan. Entonces ahí radica un poco el centro de este problema y por qué ya en otros países forma parte del método de detección del recién nacido. Porque una vez detectado, no necesitan ningún tipo de inmunosupresión, ya están inmunosuprimidos, se trasplantan y se curan. Lo importante entonces es no inmunizar con virus vivos atenuados, guarda con los productos de la sangre, irradiarlos siempre si es que realmente hacen falta, y de entrada hacer la profilaxis con trimetroprima sulfa para neumocistis, que la neumocistosis es algo que puede producir también la muerte de estos niños. Ahí un poco lo que nosotros siempre insistimos con el tema. Fíjense de nuevo, virus vivo atenuado, BCG, infarto contra huésped, neumocistis. Esos son los grandes monstruos que afectan o pueden afectar a estos niños, estos bebés, y pueden producir su muerte, que es una muerte absolutamente evitable. Otra, dentro de las inmunodeficiencias celulares, ya no combinada, celular, es el 22q11 o antiguamente llamada síndrome de Digeorge, donde hay una aplasia del timo y de las paratiroides, donde tienen otros problemas médicos y donde en general la inmunodeficiencia es un fenómeno bastante tangencial, porque tienen disminución de los linfocitos T y tienen una ausencia funcional de los linfocitos T, pero tienen otras cosas, fíjense, tienen anormalidades faciales, y en general quienes hacen el diagnóstico son los cardiocirujanos, porque son bebés que nacen con una cardiopatía congénita cuando se los opera y ellos ven que no hay timo. Pero si vemos acá a lo largo del tiempo, desde el nacimiento hacia la adultez, fíjense que los dos primeros problemas que aparecen son primero la hipocalcemia, la tetania. Nosotros hemos visto fallecer niños por tetanias refractarias al tratamiento dentro del primer mes de la vida. Luego la cardiopatía congénita. Luego aparecen las infecciones. Y una vez que sobrepasan eso, si es que aparece, ya quedan con más que nada de efectos cognitivos y de la conducta en general. Cuando llegan a adolescencia son adolescentes que se portan bastante mal, digamos. Entonces, si no repasamos, disortes, hipocalcemia, cardiopatía congénita, entre los 2 y los 5 años, el periodo de tiempo donde aparecen las infecciones, y luego ya quedan algunos trastornos pequeños cognitivos, pero fundamentalmente trastornos de la conducta y trastornos psiquiátricos en la adultez. ¿Qué le pedimos a estos pacientes? ¿Cómo enfocamos el laboratorio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es contar células. Entonces, dosamos CD3, dosamos CD4, dosamos CD8 y dosamos CD19 citómetros de flujo. Todo esto se puede hacer conjuntamente y nosotros contamos células. Quienes padezcan de inmunodeficiencia combinada severa, por supuesto, va a tener 0 de todas estas células. Entonces, esto es lo primero que hacemos para el estudio de la inmunidad celular. Luego podemos hacer in vivo test cutáneos para la hipersensibilidad retardada con antígenos conocidos que, como
que nosotros supuestamente hayamos visto alguna vez, como es PPD, tétanos, cándida, se supone que alguien, digamos, estamos vacunados, hemos tenido alguna infección, entonces vemos la reacción a las 48 horas, o lo podemos hacer en el laboratorio y cultivamos las células con determinados mitógenos o células halogénicas y vemos si proliferan los linfocitos, si tienen capacidad, y algunos otros estudios que pueden ser la síntesis un poquito más sofisticados, como ver si sintetizan citoquinas, si tienen moléculas de activación o pruebas de citotoxicidad. Es decir, pero fundamentalmente lo que nosotros podemos rápidamente tener a mano es contar los linfocitos en el citómetro de flujo, hacer los test de hipersensibilidad retardada y donde se pueda ver la respuesta a mitógenos o determinados antígenos, que eso sí se puede hacer. Ahora, en lo anterior nos referíamos a las inmunodeficiencias celulares en el primer diapositivo, parte superior derecha de la pantalla. Ahora, la más frecuente de todas, y nos recordamos a la distribución inicial de estas patologías, son los morales que representan aproximadamente el 50% de estos errores innatos de la inmunidad. Donde la falla está a nivel de los linfocitos B, que va a tener una cierta incapacidad, no va a tener el organismo una capacidad para responder o eliminar microorganismos extracelulares y en algunos casos algún virus. Vamos a recordar cómo es la producción normal de la inmunoglobulina G, porque este sí es un motivo de consulta relativamente frecuente y que en muchas situaciones no es un problema médico. Hasta los 3-4 meses de la vida, la inmunoglobulina, que es la que traspasa la placenta, es transferida porque le dura en general no más de 6 meses, como podemos ver aquí en esta línea gruesa de color celeste. A su vez, en este tiempo, a partir del nacimiento, el recién nacido empieza a producir su inmunoglobulina G, que tiene los niveles de la adultez o parecidos recién a los 5 años. Es decir, que entre los 3-4 meses y los 5 años tenemos esta B corta de color azul, que es un periodo de tiempo donde hay una hipogamaglobulinemia que se llama transitoria de la infancia, que en general es asintomática. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Cuando estos niños que están en este periodo de tiempo se los escolariza, que es el momento en que en general se los escolariza, tienen una exposición enorme a microorganismos y aquí es donde estos niños empiezan a enfermarse. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un niño en este periodo de tiempo, entre 6 meses y 5 años, si está escolarizado, puede tener hasta 20 infecciones por año, siempre y cuando no sean por microorganismos infrecuentes, lo lleven a internación, sepsis o necesidad de antibióticos endovenosos. Y son niños normales, porque están en presencia o estamos en presencia de esta hipogamoglobulinemia transitoria de la infancia. Ahora bien, ¿qué características tienen, decíamos, estas inmunodeficiencias humorales? Hay un defecto en la maduración de los linfocitos B, o hay un defecto en los mecanismos de activación de los linfocitos B, porque podemos tener linfocitos B que sean normales, pero no pueden ser activados normalmente, y no tienen la capacidad de segregar o secretar inmunoglobulina funcional de las inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener que ver, cuando pidamos laboratorio, como ya vamos a ver, que tenemos que buscar o cantidad o función. Tenemos que estudiar ambas cosas. Donde van a estar expuestos y van a padecer o van a consultar por infecciones recurrentes por bacterias extracelulares piógenas y algunos virus. Y otro de los problemas que tienen es que las cápsulas polisacáridas bacterianas no pueden ser reconocidas por macrófagos o neutrófilos porque no pueden ser expresados, presentados de manera normal. Entonces aquí vemos que una de las cosas por las cuales son derivados estos pacientes por los médicos clínicos, o pueden llegar a ustedes, es por la presencia de hipogamaglobulinemia,
Tenemos acá un proteinograma y vemos que la fracción gamma está realmente aplanada cuando nosotros la comparamos con una curva de una persona normal. La fracción gamma, como se ve, lo sabemos todos perfectamente bien. Y como en la corrida electroforética no vemos prácticamente la fracción gamma en aquellos pacientes que tienen este fenómeno de la hipogamoglobulinemia. Este es el método de screening. Esto es lo que todos vemos, los clínicos, los infectólogos, consultado cualquier otro especialista, porque por alguna razón se pide el proteinograma y esta es la imagen clásica que se ve en estos pacientes. Ahora, viene otra pregunta. Los pacientes con una inmunodeficiencia humoral, ¿todos tienen la IgG disminuida? No. Hay algunas inmunodeficiencias humorales que pueden cursar con IgG normal, es decir, la presencia de IgG normal en el laboratorio, doctor Marianelli. Doctor Marianelli, yo tengo inmunoglobulina normal, ¿puedo tener una inmunodeficiencia humoral? La respuesta es sí. Sí, claro que la puedo tener. ¿Por qué no? Y acá vemos entonces, sobre la izquierda de la pantalla, las inmunodeficiencias humorales que cursan con IgG disminuida, la que nombrábamos recién, la hipogamoglobulinemia transitoria de la infancia, o la gamoglobulinemia ligada al X, la enfermedad de Bruton fue la primera descrita, o el síndrome hiper-IgM, o la inmunodeficiencia común variable, es decir, estas cursan con IgG disminuida. Ok, pero por la derecha, aquí tenemos, fíjense, inmunodeficiencias humorales que cursan con IgG normal, como es el déficit de subclases de IgG, como es el déficit de IgA, o el déficit en la producción específica de anticuerpos, y es otro de los estudios que vamos a pedir. Entonces, esto tiene mucha importancia médica y tiene mucha importancia para el consultorio, porque el paciente le pregunta es, doctor, yo tengo IgG normal, era que leo y ahí está el Fabry también, las cosas de estar por ahí dando vueltas. ¿Puedo tener una inmunodeficiencia humoral? La respuesta es sí, porque hay algunas que cursan con IgG normal, como podemos ver en este diapositivo. Y se enferman, y se infectan, y sufren todas las patologías, bueno, infecciosas que padecen estos pacientes. Y cuando nosotros empezamos a sospechar como médicos clínicos que este paciente puede tener una inmunodeficiencia humoral, fíjese, más de 2 neumonías en un año, y ya estamos en problemas. O más de 4 otitis, como veíamos inicialmente, o más de 2 otitis tratadas por año, y ya a nosotros nos preocupa, o más de 2 sinusitis por año, ya estamos preocupados, o sinusitis crónica resistente y persistente, 1 o 2 meses con sinusitis severa, grave, bueno, ya nos preocupan. O más de 2 infecciones invasivas por año, sepsis, meningitis, osteomielitis. Y nosotros ya empezamos a prender las luces de alarma. No queremos decir que tengo una inmunodeficiencia humoral, pero ya empezamos a prender las alarmas. Más de una diarrea por rotavirus por año o diarreas recurrentes o crónicas por la giardiasis, un parásito clásico que afecta a estos pacientes y realmente les tapiza el intestino. Cuando hacemos los coproparasitológicos es brutal, o la colonoscopia es brutal cómo se ven las giardias. O necesidad de antibiótico profilaxis o para prevenir infecciones o necesidad de antibióticos endovenosos. Y son todas las situaciones médicas o clínicas que muchas veces el paciente es referido a alguno de ustedes. Mira, pasó esto y uno ya por lo menos tenemos un norte de cuándo prender alarmas con estos pacientes que de todas son los más frecuentes. Que en general aparecen después de los 6 meses de la vida. Es muy raro que aparezca antes de los 6 meses. Antes de los 6 meses, ¿quién aparece? El combinado severo, el que vimos primero, gravemente enfermo. En general crecen bien, pero tienen infecciones recurrentes por gérmenes encapsulados del tracto respiratorio, suelen tener bronquiectasias al momento de la consulta, es un motivo de consulta, o vienen por diarreas recurrentes, o por diarreas crónicas, o por abscesos. Y se diseminan estos microorganismos por sangre. Pueden tener hipoplasia o hiperplasia de los tejidos linfáticos de acuerdo a la enfermedad. Y acá viene un dato que no es menor, Leo. Pueden consultar a veces por otra cosa. Y a lo mejor debutan con una enfermedad autoinmune o debutan con un linfoma.
Y acá viene un inconveniente porque muchos de estos linfomas son tratados con rituximab anti-CD20 y te quedan la hipogama por siempre. Y acá tenés el problema. ¿Ese hipogama es por el rituximab o ese hipogama es porque este paciente tenía una inmunodeficiencia humoral oculta? Ahí viene la pregunta que todavía no tenemos la respuesta definitiva. Y este cuadro nos muestra de una manera bastante sencilla todas las inmunodeficiencias humorales y vamos a ir tratando de explicarlo. Fijémonos. La enfermedad de Bruton o agamoglobulinemia ligada al X. En general aparece en el niño antes de los 2 años de la vida, lo vamos a ver eso también. ¿Tiene inmunoglobulinas disminuidas? Sí, pero hay algo que la diferencia. No tiene linfocito B. ¿Cómo lo dosamos? Dosamos el CD19 a un citómetro de flujo. No tiene. Bruton. Consultan por infecciones recurrentes y el defecto genético es bien conocido, que es la proteína PTK o la tirosinquinasa de Bruton. Esta es la que afecta a los niños y la consulta la ven muchas veces los infectólogos pediatras o los pediatras. Empezamos con los diagnósticos diferenciales. El paciente consulta por hipogamoglobulinemia con infecciones recurrentes. ¿Se diferencia de Bruton? Para nada. Mismo caso, misma clínica. Bioquímica inicial, igual. ¿Pero qué es la diferencia? Vamos al citómetro de flujo, contamos CD19 y ya tiene más del 1%. Este tiene CD19. Entonces, descartamos Bruton y estamos con una hipogama, que en general es un poquito más ya del adolescente a adulto. Infecciones recurrentes con CD19. Inmunodeficiencia como un variable. Donde hay algunos defectos genéticos que se conocen, pero solo en el 10% de los casos. Ahora, viene el paciente, llega al consultorio de Leo, infecciones pulmonares, doctor, sinusitis, bronquitis, neumonía, infecciones por tonito, bla, bla, enterovirus, tuvo una meningitis bueno. Ok, entonces vamos a contar las inmunoglobulinas. ¿Cómo dijimos que estaba la IgG? Baja. Igual que las otras, igual que las otras. Pero acá aparece el dato del detalle del diagnóstico diferencial. Tiene la IgM elevada. Acá se cruzó un poquito. Tiene la IgM elevada. Entonces estamos en presencia del síndrome de hiper-IgM que tiene. Hipogama clínica, igual. Hipogamoglobulinemia, igual de IgG, pero tiene la IgM alta, por afectación de otras, como CD40 ligando, CD40 y otras dos, de aminasa, etcétera, etcétera. Pero lo importante de aquel diagnóstico es bioquímico, con el dosaje de inmunoglobulinas, porque ya el conteo de linfocito B es normal. Seguimos entonces. Paciente que va al consultorio, perdón, Leo, va al consultorio de Leo, mismo caso, infecciones recurrentes, tracto respiratorio, Bueno, doctor, pero le traigo estos análisis. Tengo inmunoglobulinas normales, perfecto. Linfocito B, normales. ¿Cómo sigo? ¿Cómo lo sigo estudiando? Entonces dice Leo, no, vamos a dar un pasito más. Entonces, vamos a dosarle la subclase de IgG, que son 4. Y ahí aparece, que puede aparecer, una disminución en la inmunoglobulina o IgG, en cualquiera, pero la más frecuente es la 2, y que está asociada a defecto de IgA. ¿Puede explicar eso la clínica del paciente? Sí, enfermedad infrecuente, pero yo avancé un poquito más y el hecho de tener inmunoglobulinas normales y linfocitos B no descarta que tenga un error innato de la inmunidad humoral. Entonces vuelve el paciente con el laboratorio. ¿Cómo están las subclases? Normales. ¿Y doctor? ¿Qué hacemos ahora? Entonces dice, bueno, vamos a hacer punta médica. ¿Cómo sigue la historia? Vamos a ver si funcionan las cosas. Porque ahora tenemos la cantidad de todo, está normal, pero no sabemos si funcionan. Y ahí es donde nosotros podemos entrar a buscar la respuesta a vacunas. Vacunas de antígenos polisacáridos, como es el neumococo, proteicas, como es el tétanos, y que son las que nosotros tenemos. Vacunamos al paciente,
pedimos, por supuesto, el título de anticuerpos antes de vacunarlos, lo vacunamos y a las 4 semanas volvemos a dosar anticuerpos. Si cero convierte, es decir, supieras, cuadruplica o supera un determinado umbral, funcionan normalmente esos linfocitos B. Si eso no sucede, estamos ante la presencia de lo que llamamos un defecto en la producción específica de anticuerpos. Algo que nos sirvió, Leo, en este tiempo, en los pacientes con inmunodeficiencia común variable, que ya vamos a ver, es dosar los anticuerpos para el COVID. Y en algunos de ellos, porque uno de los problemas que tiene esta gente es la falta de respuesta a vacunas, y la aparición de anticuerpos para el COVID fue un dato que nosotros utilizamos, nos sirvió, porque había que vacunar a nadie, era simplemente dosar un anticuerpo que nunca había sido producido y nos sirvió para fines diagnósticos. Y ya el último de los ejemplos clínicos o de las inmunodeficiencias humorales es el déficit de inmunoglobulina A, donde acá la inmunoglobulina A debe ser menor a 7 miligramos, no 5, de 7 miligramos por decilitro actualmente, y el niño tener más de 4 años. El 90% de esta gente va por la calle, nunca va a ir al consultorio. Ahora el 10% sí, con infecciones recurrentes, y acá sí el dosaje de inmunoglobulinas es patológico porque el eje es baja. Es decir, nosotros con este cuadrito estamos en condiciones de hacer el diagnóstico diferencial de las inmunodeficiencias humorales ante una situación clínica que en general es bastante similar. Ahora, vamos a nombrar un poquito lo común variable que de todas estas, de las humorales sintomáticas, es la más frecuente. La más frecuente es el déficit de IgA, pero la más frecuente que genera muchos síntomas es esta. Y tiene un fenotipo muy heterogéneo, como dice su nombre, es variable. ¿Qué es lo único que tiene en común? La hipogamaglobulinemia. Que en general, fíjate, el tiempo promedio para diagnosticarlo son 3, 4, 5 años. Es mucho. Y las manifestaciones clínicas pueden ser infecciosas o no infecciosas. Las infecciones aparecen en casi todos los pacientes, no se salvan. Respiratorio gastrointestinal, fíjate, paciente con sinusitis, paciente con neumonía, pacientes con acá tenemos un quiste de cardia, bronquiectasia, y aparece fundamentalmente estreptococo, neumococo, hemófilus, etcétera, con bichos comunes. Fíjate vos, acá un paciente con neumonía por un cultivo por neumococo, es decir, son infecciones bacterianas realmente graves. O pueden aparecer las manifestaciones inflamatorias que aparecen en 2 tercios de los pacientes, como son enfermedades autoinmunes. Fíjate acá una paciente con cáncer gástrico, anemias este, eh, macrocítica, la aparición de celiaquía, aparición de atrofia, una enfermedad propia de la común variable que es la atrofia velocitaria, pacientes con esplenomegalia, es decir, aparecen otro tipo de patologías más allá de las infecciones que cuando llega el momento del paciente de la derivación y llega el momento del interrogatorio, hay que preguntar si tienen manifestaciones clínicas que nos pueden hacer sospechar la presencia de otras de estas enfermedades. Y vamos a hacer entonces una pequeña síntesis descriptiva de estas enfermedades. Fíjense, la enfermedad de Bruton, ligada al X, agama ligada al X, que tiene una incidencia de 1 cada 100.000 nacimientos vivos donde falta esta enzima, la brutotirosinquinasa. ¿Cuál es el motivo de consulta? A partir de los MS, infecciones piógenes, infecciones, y así van a ustedes. Dosan IgG, que en general está por debajo de 200 miligramos por decilitro, buscan la presencia de linfocitos B y no hay. ¿Cómo se trata? Con inmunoglobulina endovenosa. Estos pacientes empiezan a tratar inmunoglobulina y realmente su vida cambia para bien, llegan a la adultez, buena calidad de vida, buena sobrevida, y realmente la intervención médica es muy importante, hacerla a tiempo para evitar complicaciones, y estos pacientes realmente no se curan, pero tienen una
una excelente calidad de vida y sobrellevan muy bien su enfermedad. Lo que hablábamos previamente, el hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia para los infectólogos pediatras y para nosotros es un problema porque aparece estos valores de gamma globulina realmente bajos entre los 6 meses y los 5 años. Chicos se enferman, infecciones respiratorias recurrentes, pueden ser prematuros, y puede durar hasta 2 o 3 años. ¿Y cuál es el problema acá? Si le vamos a hacer infusión de gamoglobulina o no. Ahí está, radica el problema. Y en general, como parámetro duro, cuando tiene menos de 250 miligramos por decilitro, ya empezamos a considerar, si tiene infecciones recurrentes, a darles infusiones de gamoglobulina que puede ser subcutánea o puede ser endovenosa. Lo que comentábamos del déficit de IgA, que es la más frecuente de todas, donde la IgA sérica es menor de 7 miligramos por decilitro, donde el 90% no tiene nada, infecciones respiratorias o gastrointestinales, fundamentalmente el tratamiento es fuerte. Cuando estos pacientes tienen muchas infecciones, si tienen más de 6 por año, uno puede empezar a considerar antibiótico profilaxis. Un poco discutido, no hay todavía una palabra final, pero es la única opción que tienen estos pacientes. Lo que mencionábamos de la común variable, que en general tiene un hipogama por menor de 250 miligramos por decilitro y aparece entre la segunda y tercera década de la vida. Tiene estas infecciones respiratorias o gastrointestinales frecuentes, más la aparición de enfermedades autoinmunes, más la aparición de general enfermedades linfoproliferativas. Y con infusiones de gamma globulinas se tratan y tienen un excelente una muy buena sobrevida en general. De todas maneras, la vida se acorta más o menos entre un 20 y un 25% del tiempo comparado con, con edad con gente del mismo sexo normal. Vamos a estudiar, Leo, las inmunodeficiencias, el sistema humoral y cómo lo estudiamos. Cuantificamos las inmunoglobulinas, como decíamos recién. Podemos dosar los anticuerpos a inmunizaciones previas, neumococo, puede ser tétano, puede ser difteria, rubiola, hemófilos. Por una cuestión a nosotros nos impacta la economía. Estos son test caros y básicamente con dosar la respuesta a neumococo y a tétanos en general nos alcanza y es suficiente. Podemos dosar las isohemoglutininas, la gente de nuestros bancos de sangre lo hace y lo hace muy bien, pero no solo le pedimos la presencia si tienen anti-A o anti-B, excepto por supuesto de los del grupo AB que no van a tener nada, pero en el anti-A tiene que ser más de 1 en 16 y anti-B más de 1 en 8. Si es menor a eso, bueno, estamos ante un problema que además es el defecto en la producción de inmunoglobulina M de estos pacientes sumo al IgG. Podemos dosar subclase de IgG, pedimos el conteo de las subpoblaciones de linfocitos, en este caso CD19, podemos hacer test linfoproliferativos y podemos hacer también estudios de secuenciación genética de estos pacientes, buscando algunas de las alteraciones genéticas conocidas en ellos, que se conocen más o menos en el 10 al 15% de los casos. ¿Cómo se trata esta gente? Con infusiones de gamma globulina, que puede ser endovenoso, que arrancamos con una dosis de 400 miligramos por kilo una vez al mes, o puede ser también subcutánea, que es 100 miligramos por kilo una vez por semana. ¿Cómo controlamos a estos pacientes? Se controlan haciendo dosajes de IgG previo a la próxima infusión, que es el momento de más baja IgG en sangre. Y ya con eso nosotros vamos a tener una noción de si hay que aumentar la dosis o disminuir la frecuencia de estas infusiones. Hay algunos reportes ya de trasplante de médula ósea. El problema que tienen estos pacientes es que la mortalidad en estos casos es del 50%, por lo cual hasta acá no ha tenido demasiado éxito en el mundo de la médico tratar estos pacientes de inmunodeficiencias humorales, y las terapias génicas es algo que está en consideración. Bueno, yo creo que hasta acá, Leo,
vamos con los errores innatos de la inmunidad y dejamos un lugar, si ustedes quieren, para las preguntas. Charlamos un ratito, contamos más casos, lo que a ustedes les resulte más simpático. Muchas gracias, Adrián. Muy, muy claro, la verdad que nos ilustraste perfecto. Es muy común que nosotros nos deriven paciente para, no sé por qué al infectólogo, nos deriven paciente para el estudio de inmunidad por infecciones recurrentes, porque por ahí yo creo que es una construcción social que si tiene muchas infecciones, el problema es de los patógenos, de los microorganismos, pero y no del sistema inmunológico. No sé si viene por ahí. Pero bueno, vemos muchos pacientes y nosotros, bueno, cuando lo valoramos, muchas veces medimos esto de las inmunoglobulinas para ver si el problema viene por ahí, por eso nos viene al pelo lo que describiste, qué solicitar, qué medir, por lo menos para un primer avance, hasta que se vean al inmunólogo para que el paciente ya vaya con un primer paso realizado en el estudio de la inmunidad. Y bueno, a ver si se puede detectar algo. Muchas veces nosotros siempre arrancamos con la serología para HIV porque habitualmente vemos adultos, pero nos ha tocado, te digo que no es infrecuente que hagamos pacientes con alguna inmunodeficiencia humoral y bueno, nosotros ahí ya no, si bien conocemos la patología, no tenemos la práctica ni conocemos el manejo del tratamiento, entonces bueno, la derivación siempre con la especialidad correspondiente es lo indicado. Pero bueno, lo que pude valorar ahí es que ya con un hemograma por ahí, con la solicitud de las inmunoglobulinas séricas y por ahí también algo de citometría de flujo, uno ya podría tener un primer avance si hay algo grosero que diagnosticar y después obviamente hacer la derivación correspondiente. No sé si hay si hay alguna pregunta en el grupo. Sí, yo. Buenos días. La verdad que Hola, excelente, doctor. ¿cómo Hizo estás? fácil un tema muy, muy difícil. Le pregunto porque hace unas semanas me llegó un paciente de 22 años que tiene una deficiencia de IgA. Él tuvo desde los 9 años varias infecciones a repetición, principalmente neumonía, y en la última internación en otro nosocomio había tenido una neumonía grave donde se había aislado nocardia. Él llega con el tratamiento para nocardia y llega con tratamiento en realidad. Entonces, claro, 22 años, está harto de tomar medicación de él, si puede suspender la profilaxis antimicótica. ¿Hay alguna forma de nosotros, por ejemplo, los infectólogos, algún punto, por ejemplo, de IgA, que uno pueda decir, bueno, desde este punto para acá suspendo, o solamente por la clínica, diferentes infecciones a repetición, que yo me guío con las profilaxis y cómo seguir con estos pacientes? No sé si se entendió. Se entendió perfecto. Justo iba a tocar ese tema cuando ahí estamos. A ver, estos pacientes en general son asintomáticos. La primera pregunta que yo tendría con ese paciente es si no tiene otra cosa. Esa es la primera pregunta que yo me haría, porque el déficit de IgA no te justifica una nocardiosis. Punto. Ese de arranque. Entonces, sería un poquito más exquisito a lo mejor en el avance en el estudio de este paciente, que a ver qué más puede ser. Sabiendo que hay algunas enfermedades que realmente están todavía en investigación. Son los franceses, inclusive hay un grupo en Francia que hay una argentina que estudia ahí, que vos lo podés leer como la predisposición mendeliana a micobacteriosis, y están predispuestos también a enfermedades por hongo. Y hay algunas patologías. En mi visión, rápidamente te digo, punto uno, no hay ningún nivel de corte de IgA que te vaya a guiar como clínica, no. Y dos, la profilaxis, digamos, no la podés cortar, pero probablemente tenga este paciente un defecto raro. Lo debe tener seguro, hay que cuestión de buscarlo. Lo que pasa es que hay que buscar quién estudia defecto, bueno, esta gente que estudia defectos de los hongos, y buscar en la sangre. Algún defecto tiene, no te puedo decir exactamente cuál, pero no hay nivel de corte y no le cortaría la profilaxis. Bien, perfecto, gracias. Estás en problemas.
Está en problemas. Totalmente. Está en problemas. Además que vienen con una historia clínica eterna, ¿no? O sea, Sí, son pacientes, es como te digo, uno, si no, bueno, nos contactaremos y vemos si podemos mandar sangre para que lo estudien. Yo a mis pacientes habitualmente le estudio el exoma. Todos mis pacientes yo les llevo a estudiar el exoma genético porque yo les buscamos, pero y a veces no te aparece nada. Digamos, hoy la genética ayuda, qué sé yo, por darte otro ejemplo, te saco por un segundo del tema, pero en la Universidad de La Plata ellos tienen todo seteado para hacer estudios genéticos de angioedema hereditario. Entonces, un caso como el de Leo, directamente es el que presentó, como contó Leo, directamente va al estudio genético, ya no anda con mucha vuelta, porque sabes que te quedas a medio camino. Con el estudio químico te quedas a la mitad o con una información parcial y que no te ayuda. Y con este caso que vos estás pasando, quizás merezca un poquito más de estudios que nosotros no lo tenemos, no tenemos todos y no los tenemos seteados. O sea, tenemos cosas para hacer hongo, la gente de ciencias químicas tiene, pero como para abrir el paraguas grande como necesitaría tu paciente, probablemente no. bien. Y no sé, una pregunta más. Dale. En lo que sí en la consulta recibimos son muchas mujeres con candidiasis vaginales de muy, pero muy difícil manejo. Pacientes que uno adopta todas las conductas infectológicas descritas y realmente no funcionan y termina mandándolas al inmunólogo para ver si hay algún déficit porque estudiamos lo que uno puede estudiar, pero hasta ahí llegamos. En su experiencia, porque sé que en el hospital hay infectólogos que han hecho trabajos sobre pacientes con candidiasis resistentes al tratamiento. ¿Ha encontrado alguna inmunodeficiencia asociada en estas personas? Mira, yo estoy en la comisión, soy uno de los que dirige la tesis de Juan Pablo Caero. Juan Pablo y Fernando Riera están haciendo sus tesis en candidiasis vulvovaginal recurrente. Y los defectos en los dictinglucanos, que en algunos de estos pacientes está presente. Hay parte que se va a presentar cuando él presente su tesis, yo no quiero ni puedo hacer cosas, pero sí tienen algunos defectos moleculares. La pregunta es qué impacto tiene en el manejo clínico y muchas veces pasa tiempo entre que vos tenés la cosa molecular y tenés el cambio en el manejo clínico de los pacientes, pero que tienen defectos, tienen defectos sin duda. Sí. Todavía Bien, sin gracias. impacto clínico, pero ya va a venir. No al ritmo del COVID, que en 9 meses tuvimos la vacuna, eso es lo que pasa cuando vos Sí, tenés enfermedades que de golpe, bueno, las puedes manejar, pero te ayuda parcialmente. bien. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, me voy a fijar en el chat, porque no. Creo que un tema interesante, Leo, el que mencionaba de la respuesta a las vacunas, eso es algo genial, porque realmente vos lo ves al jugador en la cancha, digamos, en términos futbolísticos, ves cómo se mueve, cómo responde, que nosotros tenemos neumococo y tétanos, pero lo del COVID nos vino bárbaro, porque a veces te pasa muchas veces que tenés dudas, pacientes que tienen 300 y tienen 300 toda la vida, ¿qué hacemos? Entonces, y con el dosaje de anticuerpos post vacuna del COVID, más de 50, y vos ya sabés que funciona. Ahora ya estamos más complicados, pues ya tenemos la manada, ya hay más, pero en su momento realmente no fue, fue fabuloso, fue una cosa muy interesante. Y ver cómo, Sí, ahí no estoy, la verdad que no se me imaginando, hubiese ocurrido ver, ¿eh? ver la del COVID. Yo sé que viene la del neumococo, la del tétano, pero la del COVID no había escuchado. En, en su momento, claro, nos vino el pelo porque le echamos mano a algo que la gente nunca había estado en contacto, o sea que todos teníamos cero. No, fue fabuloso. Y otro estudio que se publicó, que también, por pregunta, al final nunca lo pudimos hacer, no sé, siempre te ganan los americanos, es dosar, porque vos cuando infundís gamma globulina, infundís de todo tipo de anticuerpos. Y se demostró que post pandemia en las gamma globulinas ya se empiezan a infundir anticuerpos anti-COVID. O sea que estos pacientes ya pasan a estar relativamente protegidos también.
los inmunodeficientes. Eso fue muy interesante. Cosa, no sorprende a nadie, pero bueno, había que mostrarlo en el papel. Seguro. Bueno, Y el- ya estamos cercanos a la hora. Si no tenemos otras preguntas, muchas gracias, Adrián. Muy claro. La verdad que nos sacaste un montón de dudas y por ahí nos actualizaste también en el tema. Y, y te agradecemos tu predisposición y tu claridad para la disertación. Así que bueno, estamos en contacto y si no hay más preguntas, los dejo que descansen. Hoy no va a poder a ver el fútbol porque está lloviendo, Adrián. Hoy llueve, se suspendió la fecha, Se suspendió pero la sí, fecha. no, siempre un gusto estar con los amigos. Sé que la parte personal siempre es la que más por lo menos a mí a esta Sí, altura, la que más me moviliza, estar y compartir. Y me gusta mucho lo presencial porque hay una enorme interacción y tienen ustedes 35 personas, o sea que hay seguramente preguntas que a veces a través de la pantalla no se hacen, pero son temas que han ido cambiando y a lo largo del tiempo y que son pacientes que vemos habitualmente. Y lo más importante de todo, como médicos clínicos, médicos prácticos, más allá de nuestras especialidades que no vienen al caso hoy, es que estos pacientes no se nos pasen de largo. Ahí está el gran mensaje, detecta a estos pacientes porque se les puede cambiar su calidad de vida y se les puede evitar complicaciones futuras y podemos evitar muertes. Fíjate que los americanos pusieron este dosaje de Trex en el recién nacido porque con que se demuera uno es suficiente. Y lo único que se necesita es que alguien o le transfunde sangre al combinado severo del niño o le ponga la BCG, no lo sacas más. Porque después estás con una BCG y lo tenés que trasplantar. ¿Qué haces? Y ahí empiezan las reuniones médicas, esos contubernios que no terminan nunca, porque bueno, estás ante una situación muy, muy delicada. Entonces, creo que estas charlas tienen muchos mensajes, mensajes para el pediatra, mensajes para el infectólogo pediatra, mensajes para el clínico, para el infectólogo clínico, para el interconsultor, realmente, porque bueno, hay que pensar y tener más o menos una idea de cuándo tenemos que prender las luces de alarma. Más que saber qué hacer, ¿viste? Tener el teléfono correcto. Entonces, decir, bueno, que no se me pase tal cosa, que si tuvo 3, 4 otites en un año, bueno, yo ya me alerté, yo ya me preocupé, lo que fuera. Pero bueno, gracias una vez más por la invitación y sabes que siempre estoy a tu disposición. muchas gracias, Adrián. Un abrazo, que sigas bien. Bueno, y Un saludo a abrazo todos grande. los Chau, chau. alumnos que se han inscrito y Gracias, Doc, estaban excelente. presentes en Sarman. Chao, chao. Nos Hasta vemos. luego, que Chao, anden bien. gracias. Chao, chao.